Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Joel y en esta oportunidad quiero presentarles un nuevo video. Básicamente para reforzar el tema de álgebra que estamos llevando en esta última semana, que es factorización. He visto, revisando los exámenes, que muchos chicos están un poco deficientes en el tema de factorización, por lo cual he decidido, pues hacer un video en las cuales les explico paso a paso el tema de factorización. Muy bien, espero que sea de su agrado, chicos. De todos modos, estaré despejando algunas dudas en clase. Bueno, empecemos. A ver, el tema de factorización en sí. A ver, empecemos. Muy bien, empecemos. Factorización. ¿Qué es la factorización? Bueno, como ya vine explicando, factorización básicamente es un proceso, ¿no?, de transformación de una expresión algebraica racional entera. En este caso ya sabemos que es una expresión algebraica racional entera. Aquí le estoy planteando un pequeño ejemplo, un polinomio, ¿no? Es una expresión algebraica. Muy bien, a términos, en este caso, de multiplicación. O sea, lo vamos a pasar de un polinomio a un pequeño esquema de multiplicación, que vamos a conocer a cada término con un nombre, que se llama factor primo. Muy bien, veamos. Aquí en el siguiente ejemplo yo les pido factorizar el siguiente polinomio. El polinomio es x al cuadrado más 3x. Como resultado de la factorización me da x por x más 3. Muy bien, lo que hemos hecho aquí es transformar este pequeño polinomio ¿a qué? A una multiplicación de factores primos. En este caso, ¿quién es mi factor primo? Mi factor primo es el x, que se encuentra fuera del paréntesis, y mi otro factor primo sería el x más 3, que se encuentra dentro del paréntesis. Muy bien, entonces, en este pequeño ejemplo, tengo dos factores primos una vez factorizada que mi polinomio. Muy bien, ok, pero recordemos algo. Por ejemplo, aquí hay un alumno, su compañero Landeo, que tiene una duda y que dice: profe, pero a ver, ¿cuándo termina la factorización? La factorización termina cuando ya yo he encontrado todos los factores primos. En todo caso, si todavía al momento yo factorizar tengo factores que no son primos, entonces yo tengo que seguir factorizando hasta que todos mis factores ya obtenidos sean primos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cada uno de los factores obtenidos ya no pueden seguir siendo factorizados. O sea, un factor es primo cuando ya no puede seguir siendo factorizado. Al igual que un número primo. Cuando decimos que un número es primo, cuando solamente es divisible por el mismo y por la unidad. Muy bien. Entonces, sigamos. A ver. Ahora, como les venía explicando, existen muchos métodos de factorización, las cuales, de forma práctica, se va a estudiar solamente algunos métodos básicos. A ver, los he dividido en tres partes. En la primera parte comprende el método del factor común. Ustedes dirán: pero profe, ¿qué es el método factor común? Bueno, pues simple y sencillo. Cuando buscamos algún término en común, veamos, este método de factor común se subdivide en tres puntos adicionales, como el factor común monomio, B, factor común polinomio, y la letra C, por último, factor común por agrupación de términos. Poco a poco, en el transcurso de estos videos, voy a ir explicando paso a paso cómo es que funcionan estos distintos métodos. Muy bien, el día de hoy nos vamos a centrar solo en desarrollar el factor común monomio. Bueno, pues posteriormente voy a seguir subiendo muchos más videos explicando cada método paso a paso y que pueda ser entendido de manera que ustedes se queden sin dudas al momento de desarrollar sus problemas y puedan obtener resultados satisfactorios en sus exámenes. Muy bien, sigamos entonces. Hay otro método también que es muy conocido, que se llama el método de las identidades. Muy bien, esto también se subdivide en algún otro categoría que se les conoce como los productos notables, ¿no? Bueno, pues veamos algunas entidades notables que podemos ver aquí. Por ejemplo, la diferencia de cuadrados. Es bastante utilizado cuando desarrollamos productos notables, lo hemos visto
y estoy seguro que ustedes lo recuerdan. Muy bien, también el trinomio al cuadrado perfecto, la suma de cubos y la diferencia de cubos son muy utilizados para desarrollar el método de identidades, que es también un método de factorización. Muy bien, y por tercero y último tenemos el método de las aspas, que es muy común, que ustedes también estoy seguro que lo han visto. Básicamente, ¿en qué consiste? Es, por ejemplo, factorizar utilizando las aspas. Las aspas tanto como la aspa simple, aspa doble y aspa doble especial. Bueno, con los chicos ya que están en el aula 5 ya hemos llevado el tema de aspa doble especial, aspa simple, pero con los chicos de cuarto de secundaria como los de primero y segundo todavía vamos a llevar posteriormente. Muy bien, entonces poco a poco voy a ir explicando este tema de manera que sea súper sencillo y práctico, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender de manera clara y en caso tengan algunas dudas, no olviden consultarme en clase cuando estemos desarrollando nuestras prácticas o resolviendo ejercicios. Ya saben, la idea es que saquen muy buenas calificaciones. Todo depende de ustedes, chicos. Muy bien, sigamos. A ver. Centrémonos en el método del factor común. Es el tema de hoy, básicamente. Una vez que ya hemos visto cuáles son esos métodos, en el primer método centrémonos. Sabemos que el método de factor común básicamente se llama factor común a la expresión que está contenida en todos los términos, ¿no? Como le expliqué anteriormente. A ver, veamos un pequeño ejemplo para que quede mucho más claro esto. A ver, me dicen para emplear este método, lo primero será analizar si todos los términos de la expresión tienen un factor común. Es lo primero que tenemos que buscar para poder utilizar el método del factor común. De lo contrario, no lo podría utilizar y tendría que utilizar mis otros métodos. Muy bien, si la expresión no tuviese un factor común, entonces necesariamente se tendrá que recurrir a la agrupación de términos. Dicha agrupación tiene como objetivo conseguir factores comunes. Básicamente ese es el objetivo, ¿no? De aplicar este método. En caso de que no tuviéramos un factor común, bueno, pues hay que buscarlo, ¿no? Como les explico en clase. Si no hay, bueno, pues hagamos que aparezca, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Ahora, el método de factor común puede ser de tres tipos. A ver, el primero era factor común monomio. Muy bien, veamos. Me dice, cuando el factor común en todos los términos del polinomio es un monomio. Ustedes ya saben que es un monomio, por eso les voy a plantear un pequeño ejemplo aquí. Me piden, por ejemplo, el ejemplo 1, factorizar el polinomio p de x, que es igual a ax más xb más xc. Bueno, para solucionar este problema, primero, ¿quién sería su factor común? Su factor común, en este caso, es el x o mi variable x. ¿Por qué? Porque x aparece tanto aquí en este pequeño monomio como el monomio de aquí como el monomio de aquí, ¿no? Entonces, en esos tres monomios, el término en común es el x. Muy bien, ahora entonces veamos cómo podemos factorizar esto. A ver, entonces una vez factorizado me quedaría mi polinomio p de x, en este caso sería igual a ¿qué? A un x, ¿no? Porque es lo que voy a sacar afuera, ya que es en común en todos ellos, multiplicado por un paréntesis lo que me queda una vez sacado el x, ¿no? Si yo saco x aquí, me quedaría solamente esta variable a. De la misma manera solamente me quedaría un b, y de la misma manera me quedaría solo un c. Muy bien, estoy seguro que hasta aquí ya queda claro. Muy bien, sigamos entonces. ¿Qué me dice? Pero yo estoy seguro que su compañero Landeo todavía aún tiene dudas. Entonces, sigamos. A ver, vamos a poner una observación. Landeo me dice, pero profe, yo tengo una duda. Muy bien, veamos. A ver, profe, pero yo ¿cómo compruebo de que esto realmente es correcto? Muy bien, si deseamos comprobar si mi factorización es correcta, lo único que tenemos que hacer es multiplicar ese factor común que se encuentra en la parte afuera, aplicando la ley distributiva, ¿no? Por los, en este caso,
monomios que se encuentran dentro, ¿no? Por ejemplo, me dice multiplica el factor común con el polinomio ubicado en el paréntesis y obtendrás el polinomio original. Claro, ¿no? Multiplicamos x por a, me da xa, x por b, xb y x por c, xc. Muy bien, estoy seguro que ahora sí queda claro la duda de su compañero Landeo. Muy bien, sigamos entonces. A ver, para poder entender mejor este tema, le estoy planteando un segundo ejemplo. A ver, ¿en qué consiste este segundo ejemplo? Veamos, me piden factorizar el polinomio p de x, y. O mi polinomio está en función de dos variables. Mis variables x como mis variables y. A ver, veamos, me dicen, mi polinomio p de x, y es igual a al cuadrado x menos a al cuadrado xy más a al cuadrado. Entonces, veamos la solución. Primero, identifiquemos nuestro factor común. ¿Quién será? A ver, el factor común en esta oportunidad, claro, como ya nos hemos dado cuenta, es a al cuadrado. Muy bien, una vez que hemos ubicado nuestro factor común, hay que tener presente esto. Por ejemplo, aquí donde ustedes ven a al cuadrado, se sobreentiende que ese a al cuadrado está multiplicado por la unidad. Es por eso que lo he separado de esta manera. He coloreado, ¿no?, de forma diferente mis, en este caso, factores comunes. Aquí en este caso, en el primer monomio sería a al cuadrado, en el segundo monomio nuevamente a al cuadrado y en el tercer monomio también a al cuadrado. Pero me queda, lo que me está quedando, ¿sí?, les he coloreado de color diferente para que se pueda identificar de manera sencilla lo que estamos haciendo al momento de factorizar. Muy bien, entonces ahora, ya que hemos reconocido nuestro factor común en este pequeño polinomio, ahora pasemos a realizar la factorización. Entonces, factorizando me quedaría lo siguiente. Una vez que he obtenido aquí mi factor común, sale afuera, ¿no? Y en paréntesis, ¿qué me queda? El x. En el segundo monomio me quedaría menos xy. Luego me queda solamente la unidad, porque se sabe que este monomio a al cuadrado está multiplicado por la unidad. Y eso vendría a ser mi respuesta. Muy bien, pero estoy seguro que su compañero Landeo siempre tiene algunas preguntas, algunas dudas. Entonces veamos en esta oportunidad qué nos quiere decir. Muy bien, Landeo me dice, hay que recordar siempre lo siguiente: si la variable común es una letra con diferentes exponentes en todos los términos, entonces extraemos dicha letra con su menor exponente. En este caso, todos los exponentes de las variables y de mi factor común son iguales, ¿no? Aquí no hubo necesidad de hacer este pequeño de utilizar este pequeño comentario, por lo cual planteemos ahora sí un pequeño ejemplo en el que podemos utilizar para que no quede este comentario, para que no quede fuera. Muy bien, un buen aporte de su compañero, la verdad. Sigamos. Entonces, por ejemplo, aquí les presento un pequeño ejemplo, el ejemplo 3, en el cual sí vemos los exponentes de mi factor común o de los términos en común, que en este caso es x, son diferentes, ¿no? Entonces veamos, primero identifiquemos un factor común, como me decía anteriormente Landeo, ¿no?, que cuando tenemos exponentes diferentes extraemos dicha letra con su menor exponente. Aquí el menor exponente, ¿quién es? X al cuadrado, por lo cual mi factor común en este caso sería mi x al cuadrado, ¿no?, la letra con su menor exponente. Muy bien, sigamos. Entonces, una vez que obtuve en este caso mi factor común, voy a pasar a factorizar. Entonces, una vez factorizado, voy a obtener, ¿no? Por ejemplo, aquí lo he identificado a diferente color nuevamente para que se pueda observar con mucha más claridad el tema. A ver, aquí mi factor común es el x al cuadrado. Muy bien, ¿qué me queda? Dentro del paréntesis me quedará, claro, en este caso, mi coeficiente m multiplicado por x. Claro. A ver, en la parte del segundo monomio me quedará solamente el menos n, porque he sacado x al cuadrado afuera.
Muy bien, y dentro, en el tercer polinomio me quedaría solamente px cubo. Pero ustedes dirán, profe, ¿pero por qué px cubo? Nuevamente, a ver, su compañero Landeo, ya que tuvo algunas dudas en esa parte, bueno, pues hay que resolverlas. Muy bien, a ver. Pero, profe, ¿a qué viene todo esto? Muy bien, ¿por qué me pone solamente un x si había x al cubo? Claro, el detalle está aquí. Muy bien, hay que recordar, por ejemplo, lo que hemos planteado aquí, ¿no? Lo que se escribe dentro del paréntesis es la expresión que se obtiene al restar el exponente del término en el polinomio dado menos el exponente del factor común. Por ejemplo, si tú vas a multiplicar x cuadrado por x, ¿qué me da? X cubo, porque a bases iguales exponentes se suma. De la misma manera, aquí, por ejemplo, no me quedó ninguna variable x, porque si yo multiplico n por x al cuadrado, solamente me quedaría nx al cuadrado. Aquí sí, si nos fijamos, a ver, p de x al cubo, ¿qué será? Por x al cuadrado, x a la quinta, porque a bases iguales exponentes de sumas. Entonces, lo que me queda dentro nada más ni nada menos es la resta del exponente que yo tengo aquí con mi exponente del factor común. Básicamente eso es lo que me quiere decir su compañero Landeo. Muy bien, sigamos entonces. Gracias, eso es todo, chicos. En esta oportunidad posteriormente estaré subiendo los siguientes videos con los siguientes métodos de factorización. Y cualquier duda, no se olviden consultarme. Gracias. Espero que les haya sido de mucha ayuda y estudien para sus exámenes. No se olviden, esta semana estamos en exámenes mensuales. Gracias, chicos. Hasta luego.